Buen día a todas, a todos. A nombre del Consorcio TCFD México y el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, quiero darles la más cordial bienvenida a la capacitación del día de hoy, enfocada en la relación entre riesgos climáticos y otros riesgos ambientales, particularmente agua y biodiversidad. Les recuerdo que esta sesión forma parte de una serie de 16 de capacitaciones que el Consorcio TCFD México organiza en colaboración con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y con el apoyo de GIZ México. Si no han podido unirse a las sesiones anteriores, estas se pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y la sesión de hoy tiene tres objetivos principales. El primero es introducir a los participantes a los requerimientos de divulgación del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza, el TNFD. El segundo objetivo es explicar cómo se puede utilizar el financiamiento para la biodiversidad para reducir la exposición a riesgos. Y el tercer objetivo es explicar la interconectividad entre riesgos de biodiversidad y riesgos climáticos. Y antes de comenzar, me gustaría presentarles a los expertos y expertas que impartirán la capacitación del día de hoy. Primero Alan Marini, y voy a cambiar a inglés porque la parte de la presentación de Alan va a ser en inglés, pero Alan is a sustainability professional with practical experience in assessing nature-related impacts, dependencies, risks, and opportunities. At TNFD, he has supported the update of the LEAP guidance for the mining and energy sectors and is currently involved in work related to data and measurement of nature-related issues with the TNFD framework, among other work streams. Before joining TNFD, Alan was a consultant in climate change and sustainability service at EI. In this role, he led the pilot implementation of the TNFD LEAP methodology for a major Brazilian mining company, covering all phases of LEAP, locate, evaluate, assess, and prepare, and extending beyond mining to railroads and marine ports. Additionally, he contributed to various climate change and sustainability consultancy projects. Based in Brazil, Alan holds an MBA in environmental management and a bachelor degree in biological science, both from the University of Sao Paulo. Welcome, Alan. El siguiente ponente es Mauricio Gámez, que actualmente se desempeña como especialista en riesgos e inclusión financiera dentro de la Iniciativa para la Biodiversidad, BioFin, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Dentro de sus responsabilidades se encuentra coordinar la solución de financiamiento sobre el enverdecimiento del sector financiero, que busca facilitar la incorporación de criterios de naturaleza en instituciones financieras y en las empresas. Además, apoyó al PNUD en México en la coordinación de un diagnóstico nacional sobre el sistema de seguros y el financiamiento de riesgos. Anteriormente se desempeñó como consultor de BioFin para asistir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la integración de criterios de sostenibilidad y la acompañó en su participación dentro del TNFD. Además, fue subdirector y jefe de departamento en la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde dio seguimiento a la cartera de proyectos y a la relación en México con organismos financieros internacionales y fondos internacionales, particularmente en materia ambiental. Cuenta con una licenciatura internacional de Relaciones Internacionales por la Universidad de Anáhuac, México, así como una especialidad en Seguridad Internacional por la misma institución. Y bienvenido, Mauricio. Y los siguientes ponentes son de Banco de México, Edna López, actuaria en Facultad de Ciencias de la UNAM, estudió la maestría en matemáticas en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, también en la UNAM. Tiene experiencia docente de más de 10 años impartiendo cursos de estadística a nivel licenciatura. Ha trabajado en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ha sido coordinadora de estadística en el IMSS y en el sector privado ha trabajado en el área de riesgos de acceso a seguros. Actualmente trabaja en el Banco de México como analista de riesgos climáticos, participando activamente en la calibración de suite de modelos que utilizan para el piloto de análisis de escenarios implementado por el Comité de Finanzas Sostenibles. Y por último, Luis Escobar es investigador financiero en la Dirección de Análisis y Políticas de Riesgos Ambientales y Sociales en Banco de México, donde participa activamente en el desarrollo de metodologías para la aplicación de análisis de escenarios climáticos en el sistema financiero.
En particularmente, se encuentra trabajando en la implementación de mediciones de riesgos físico y por pérdida de naturaleza y biodiversidad. Tiene amplia experiencia en temas de estabilidad financiera, donde ha aplicado métodos de la teoría de sistemas complejos para estudiar las interconexiones del sistema financiero y la transmisión de estrés a través de las conexiones que forman los intermediarios. Tiene estudios en finanzas cuantitativas por la Universidad de Zúrich y el Politécnico de Zúrich y es actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bienvenidos, Edna y Luis. Con esto podemos arrancar la sesión de hoy. And I will give now the floor to Alan. Alan, please go ahead. Thank you, Anka. Hello, everyone. Sorry to do this in English. My Spanish is still not very good. I'm going to give you a brief introduction to TNFD recommendations, what is the framework, how we came to be. You can pass it, please. So to begin, I'm going to bring the setting to know nature was a matter of corporate social responsibility. But today's we can see the system changing to the perception that is more of a risk management issue. In the first figure here, we can see a study done by the Stockholm Institute that assess 9 planetary boundaries. And of these 9 boundaries, we are already outside the safe operating space of 6 of them. So we can see the declining of health and resilience of the Earth systems. And this decline is being clearly reflected on risk perception. So this other picture here is a WEF study, and they interview CEOs, multiple CEOs, and ask them what are the priority risks they perceived on the next 10 years. And of 10 risks, the top 4 are nature related. So extreme weather events, critical change towards systems, biodiversity loss, ecosystem collapse, natural resource shortage. So the CEOs and the business are perceiving that the Earth's change in the natural systems are becoming a risk. Next, please. And here we can see the financial cost of such risks. This is a study done by Bloomberg, and it's a really good study. And they assess the financial impact that a nature-related risk can have on a firm. And in total, they assess 83.2 billion costs of these 10 firms profiled by Bloomberg. And what type of impacts are these? So over 90% fall in market capitalization, credit rating downgrades, litigation settlements ranging up to $5.4 billion, major reputational damage, so loss of consumer loyalty, senior executives losing the confidence of investors and their job. So the risks have a financial impact on the business. And with this, next, please, we set the stage for why we have the TNFD. So TNFD stands for Task Force on Nature-Related Financial Disclosures. And our mission is to develop a set of these disclosure recommendations to help business and encourage them to report, to assess, and to act on their nature-related dependencies, impacts, risks, and opportunities, with the aim to support a shift on the global financial flows away from the nature negative outcomes and towards a nature positive outcomes, being aligned with the global biodiversity framework. And how do we do this? So our approach is market-led. So our task force members are 40 task force members, that is the TNFD, plus over
1,500 institutional supporters in our forum. We are science-based. We have 20 of the world's leading scientific and standard bodies as a technical partners. And also this initiative is government supported. We came to be by a G7 and G20 support. So I'm going to talk a bit more about that in the next slide. But here you can see the financial institutions, corporates, and service providers. They are the task force members on the gray box. Next, please. As I mentioned, the TNFD came to be by a scoping study published in June 2020. In September 2020, began an informal working group, but a major point is in June 2021, the official launch by the G7 ministers endorsing TNFD, and soon after, in October, the commencement of the work itself with the inclusion of TNFD in the G20 Sustainable Finance Roadmap. And then we released a sort multiple beta versions of our framework, because we needed this open innovation approach with multiple feedback sessions. So we had 4 launches of beta versions that ended in September last year with the publication of our final recommendations and other additional guidance. So this is a brief history of the TNFD. Next, please. And why now? Why nature is being assessed and getting more attention now? We are seeing investors seeking more information on nature-related financial disclosures and nature-related issues. So here we have quotes from multiple financial institutions. I'm going to read one here for you from Aviva, and they say, accordingly, we expect all companies to begin reported within a reasonable time frames against TNFD disclosures framework due to be finalized in 2023. In preparation for a report against the framework, companies should undertake TNFD recommended business model assessments process referred to as LEAP. I'm going to explain it a bit later. So we see this movement on the investor wanting to know more information on nature-related issues. And this brings to our approach, how we are going to do that. Next, please. We can see a landscape coming into focus. And this is quite similar to the climate line. And this gives us multiple pathways to adopt TNFD. So I'm going to start just going through the picture here with you. On the green box, we have the GBF, Global Biodiversity Framework, with a portfolio of targets. And on the blue box, we have the Paris Agreement for Climate. So they are equivalent to each other. And the TCFD became connected with Paris Agreement, and TNFD with the GBF. And both of them seeks to inform and regulatory developments such as GRI, IFRS, and further standards development. And on the same side as that, parallel to that, we can see that companies can start adopting on a voluntary basis while the disclosure standards are developing further, where they still are not mandatory. So there's 2 ways to become a TNFD adopter. One is to start now as a voluntary basis, and we can see that TNFD is informing and working together with multiple
corporate reporting standards. I'm going to delve a bit deeper on this alignment piece with you later, but just to give you a brief overview of what is itself the TNFD, I'm going to go to the next slide, please. Here. So I like this figure a lot. This is the summary of all of our launch documents from last year. And we can see here at the top of the pyramid on this green triangle is the TNFD recommendations. So this is our recommendations piece. This is equivalent to TCFD recommendations. But additional to the TNFD, to what is the TCFD, we launch a set of additional guidance to help with this journey. So we have guidance on how to get started with TNFD. We have guidance on the methodology called LEAP approach, sector guidance, biome guidance, scenario analysis, and much others. And we are still working on developing further guidance to help drive adoption of the TNFD recommendations. Next. So going a bit further on the green triangle, what are our recommendation disclosures? We have the same structure as TCFD, so we built on what TCFD had already done, and all 11 disclosures of TCFD are carried over to TNFD and adapted to the nature-related scope, and they are consistent with a language and approach to IFRS S1 and directly align with GBF Target 15 goal, because this is one that talks about disclosures. But we have also 3 additional recommended disclosures. So TCFD has 11, we have 14, because these 3 matters, these 3 topics are essentially nature related, that it is engagement with indigenous peoples and local communities and other affected stakeholders, interface with priority locations, that we see that nature is very location specific, and also approach to value chains, that there's need to have this view of the whole value chain. Next. And talk a bit more, how can we see climate and nature integrating? On a framework basis, like I said, we can see here that the same structure of disclosure that the TCFD have for climate, we have for nature, with 3 additional recommendations that are specific to nature-related issues. And on a concept basis, nature is made on 4 main realms, that is land, fresh water, ocean, and atmosphere, with society at the center of it. And climate change and climate-related issues are one of the realms that that is the nature that we see. So climate is inside nature, and TNFD brings to highlight the other issues beyond climate that are nature related to ocean, land, and fresh water, and society also. And how do we assess? We know that nature is a very complex manner, and there are multiple ways to assess and monitor and know the impact dependencies. There are a multitude of pathways to follow. And with that, we develop an additional guidance methodology to assess these issues. And this is we call it the LEAP approach. Can go to the next slide. And we can see here is a big picture, but I'm going to just go quickly over it. It is available to download at our website. But in our first cases, this approach is a voluntary one, is suggested to
do this methodology to reach and understand what it is that you will be able to disclosure. And the LEAP approach stands for 4 phases of assessment, that is, locate your interface with nature, evaluate your dependencies and impacts, assess your risks and opportunities, and then prepare to report a disclosure. So this phased approach is for you to go on this journey to understand your nature-related issues. And it's important to highlight that the evaluate step brings a lens of impact materiality, while the access step brings a lens of financial materiality. The LEAP methodology is being recognized as a tool to meet the requirements recommended by European regulators. IFRAG, I'm going to talk a bit more about that. And as I said, is a suggested approach that you can start to see what are your nature-related issues. Next one. And our recommendation has an approach of leading indicators to metrics. We have 14 core global indicators in metrics, 9 of them in dependencies and impacts, and 5 of them in risks and opportunities. We also have core sector metrics that are specific to each sector. And we have additional disclosure metrics for flexibility that are suggested to disclose, but not recommended. And here this figure is a very good one because we see that this pyramid is divided in the middle. And in the bottom part, we have the disclosure metrics. And the smallest triangle is the core global metrics. So this is on recommendation to disclose on a comply or explain basis. For everyone is sector agnostic. And above that, we have the core sector metrics that are also recommended to disclose on this comply or explain basis, but they are sector specific. So each sector has a set of metrics. And above that, we have additional metrics that are suggested to disclosure and to help you have this flexibility of disclosure and assess your nature-related issues. These are the disclosures metrics, and the first part of the triangle, this large part that is connected to LEAP, is assessment metrics that are suggested for help you in your methodology, in your application of the LEAP methodology. So this are something that is additional for also help you assess and understand your nature-related issues. Okay, next, please. So here I'm going to give you a brief overview of our approach on building so much existing frameworks, tools, and metrics. And it's important to tell that the first decision of the task force was not to reinvent the wheel, but put the pieces of this jigsaw puzzle together and leverage everything that existed before the creation of TNFD. There was already a vast amount of high-level intellectual scientific work, many frameworks, tools, and approaches. So we essentially gathered all of this into our integrated approach, which now is part of our concepts, definitions, core methodologies, such as the LEAP approach. On one side, we wanted to make sure we were building on what climate has already done, as we needed to have this integration, but, and this is the reason that we built from the work on TCFD, but we also introduced new tools, standards, and framework
And our approach is highly consistent with those presented by most of the initiatives on nature-related issues, frameworks, standard that you can see in these pictures, because of this work of collaborations. I want to mention here our 20 knowledge partners, including the world's leading science and conservation organizations, have provided a wealth of technical advice in the development of the framework. And as a result of this, we can achieve a high level of consistency and interoperability. Next, please. Still on alignment, we have recently published two main documents, and they are the continuation of this work that we really been focused on, especially the past year. And we are already seeing a high level of interoperability with these existing standards and methods. And as you can see, when we enter 2024, there has been a major focus between the standards landscape and TNFD. And the TNFD has been continuously used as a source of recommendations. And we are really pleased with the high level of alignment reached. And in the European context, the first box, we published a mapping of correspondence together with REFRAG, that is the technical group responsible for the European standards, between our recommendations and the ESRS reporting standards, showing that all of our 14 disclosures recommended by TNFD are reflected in ESRS. And amongst other results, this work also demonstrated that the ESRS recommend using TNFD LEAP approach to conduct materiality assessments. There is also a high level of alignment between TNFD and GRI, Global Reporting Initiative. We recently published also a mapping of interoperability and accompanying document of this mapping. And this is to help the GRI respondents to align with TNFD recommendations and also to assist TNFD adopters to align with GRI standards in both ways. And this work also includes the recently published GRI 101 biodiversity, but also goes beyond it, incorporating several new alignment points with TNFD. And this was the result of a fantastic collaboration with the GRI team and something that will continue in the future. And as many of you know, the ISSB has announced its plans to work on nature-related standards, starting with the research phase. The ISSB has contributed to our work over the past 2 years, and we are now looking forward to also contributing to their work. Next. So this is just to bring an overview of how is the set of our TNFD adopters as of June from this year. We launched our recommendations in September at the New York Stock Exchange. And as a next step, we announced in Davos that we had 320 early adopters of TNFD. And since then, our adopters has been increasing by 30% to 416. And this comes from over 50 jurisdictions, cover 62 of the 77 SIG sectors, representing more than 6 trillion in market capitalization. And currently, 114 financial institutions are registered as adopters, and they represent 15.9 trillions in assets under management, including 25% of the global systemically important banks. Just an overview of how it is our adopting landscape, and we plan to also
publish the next set of adopters in Colombia, Cali, during the COP. Will be our last public launch of adopters, and it's going to be in October. And I think there's one last slide just for next steps. Here's an overview of what we are currently working on, what's coming next for TNFD. We have focused on discussions, disclosure recommendations, risk assessment in these first 2 years of our work. But now we are coming to the phase 2 of our work and working more on supporting guidelines to facilitate the adoption. And with this in mind, we recently launched sectoral guidelines in June, sector guidance, and we are also collaborating with Defense on transition plan guidance. This is going to be launched at COP16. And finally, we are also working with various technical partners to prepare courses, education material, and to build more, to have more capacity building. We also have several initiatives related to nature data, and this includes an idea inspired by the climate data facilities. And this involves creating a case study and a model, a blueprint from what will be this nature data public facility. This is also something that we are going to launch a COP, this blueprint from the Nature Data Public Facility. And we also have the Value Chain Data Passport. That is a concept that we are working on related to data. And everything is phase 2 of TNFD work. I think I briefly presented everything, and thank you for the invitation. I'm available for the Q&A and for the questions. Thank you very much, Alan, for the great presentation. I think it was very helpful for everyone. Y ahora vamos a seguir con Mauricio, que nos va a platicar un poco sobre el trabajo de Biofin. Así que adelante, por favor, Mauricio. Muchísimas gracias, Anka, y muchísimas gracias a todas y todos por estar en esta sesión. Precisamente yo les voy a platicar un poquito, les voy a hablar un poquito muy brevemente de riesgos pues relacionados con la biodiversidad, y me adentraré en lo que estamos haciendo en Biofin de manera muy general, y digamos que las líneas de trabajo que tenemos, enfatizando finalmente con algunos trabajos que hemos hecho desde nuestra solución de sector es este sector financiero, que es a la que le doy seguimiento, y sector empresarial, ¿no? Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor, Anka. La siguiente también. No me voy a detener en esta porque ya lo presentó Alan, pero bueno, creo que uno de los puntos más importantes es precisamente que también de los 9 límites planetarios, estamos realmente pasados ya del límite dentro de 6, ¿no? Entonces eso nos habla mucho de la urgencia del tema, y también precisamente de que pues bueno, no hay ningún negocio, ninguna actividad que pueda prosperar si seguimos con los límites planetarios rebasados, y pues bueno, tenemos una alta dependencia en todos los sentidos de biodiversidad, de naturaleza, de los sistemas climáticos y demás dentro de nuestras actividades del día a día. Entonces, también es imposible pensar en negocios a futuro si no empezamos a atender estos problemas de una vez. La siguiente, por favor. Aquí en realidad es simplemente una fotografía igual inspirada en las recomendaciones del TNFD, de cuáles son, digamos, que los principales riesgos que existen relacionados con la naturaleza, ¿no? Riesgos obviamente entendidos como algunas amenazas potenciales que pueden estar vinculadas con dependencias y con impactos que se tiene sobre la naturaleza. Y como ustedes pueden ver, y sé que ya han tenido varias sesiones en torno a los temas relacionados con TCFD, riesgos climáticos y demás, pues la clasificación es muy similar a la de los riesgos climáticos, ¿no? Tenemos los riesgos físicos, por una parte, que también se dividen en agudos y crónicos. Agudos siendo, digamos, los que se pueden percibir pues de manera mucho más inmediata, que son mucho más
localizables en el tiempo y en geografías muy específicas, y los crónicos que, bueno, tienden a ser un poco más a largo plazo, y los efectos se pueden tardar mucho más en hacerse visibles, pero no por ello dejan de ser igualmente importantes, ¿no? También tenemos riesgos de transición que tienen que ver con, pues, a lo mejor con algunos cambios dentro de sistema de políticas, de preferencias en consumidores, de mercado, de tecnología. Tiene que ver con esta dinámica de empezar a transicionar hacia pues actividades que pudieran ser mucho más resilientes, ¿no? Y qué tan preparada o no está mi organización para hacerle frente a esos cambios que muchas veces suceden mucho más rápido de lo que uno piensa, ¿no? Y ahorita les pondré un ejemplo de algo que ya está sucediendo y que forma parte precisamente de de uno de estos riesgos de transición, ¿no? Y también pues tenemos digamos que los riesgos sistémicos, que son todavía pues mucho más difíciles de abordar, y sus repercusiones pueden ser todavía mucho más graves. Tenemos, por ejemplo, el riesgo de estabilidad ecosistémica que digamos que hace referencia a cuando un sistema natural pues ya no puede proporcionar los servicios que generalmente da, ¿no? Y eso, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de regulación de agua, ¿no? O como a lo mejor algunos bosques en algunas zonas, pues bueno, uno de los servicios ecosistémicos que tienen es que purifican y captan agua. Y bueno, si no hay bosques, pues obviamente ya no va a haber agua y eso le va a pegar mucho a una organización o a una zona donde se encuentren diferentes organizaciones, ¿no? Y también por otra parte está la parte de estabilidad financiera, que tiene que ver con esta mezcla, digamos, de riesgos físicos y de transición que empiezan a afectar a las organizaciones, y eso puede desencadenar ya en una desestabilización de todo el sistema financiero en su conjunto, ¿no? Ya no solo la parte, digamos, de acotarlo así es agudo, crónico, o dentro de la clasificación de los de transición, sino puede desembocar en algo mucho más grave, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente es como les comentaba, un ejemplo de un riesgo de transición, orientado un poco a cambios también dentro de políticas, ¿no? Bueno, recientemente la Unión Europea emitió un reglamento sobre la deforestación, donde pues hay una prohibición temporal o permanente para poder introducir o comercializar dentro del mercado de la Unión Europea ciertos commodities, ¿no? Ciertos productos y materia prima que estén asociados con deforestación, degradación forestal o conversión forestal, ¿no? Y ahí está el listado de estos commodities. Entonces, digamos que las organizaciones que están vinculadas, ya sea digamos que empresas, ¿no? En la economía real, que estén abonando a esta producción de estos commodities, o instituciones financieras que precisamente tengan dentro de su cartera el financiamiento a organizaciones que estén apoyando a esta producción, pues bueno, obviamente se verán afectadas porque hay una prohibición a poder pues comerciar, ¿no? O exportar al mercado de la Unión Europea este tipo de commodities, si obviamente no se comprueba que están libres de deforestación. Entonces, eso digamos que también es un riesgo porque significa que las organizaciones pues no van a tener los mismos ingresos, ¿no? Se traduce también en riesgos financieros para la organización que este tipo de cuestiones se puedan estar dando, ¿no? Entonces, eso nada más para ponerlo como ejemplo. La siguiente, por favor. Bien, ahora digamos que tomando en cuenta el panorama de los riesgos, ¿qué se puede hacer o qué existe, digamos, como alternativas para poder empezar a transitar o a ajustar un poco los modelos de negocio para poder incorporar naturaleza pues, dentro del ADN de la organización y poder empezar a transitar hacia actividades mucho más sostenibles? Tenemos el ejemplo mucho más claro, pues son las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué se considera que es relevante incluirlas dentro de los negocios? Pues porque son acciones que permiten que de manera sostenible se puedan restaurar pues ciertos ecosistemas, servicios ecosistémicos y demás,
que tienen incidencia positiva pues en actividades que estén relacionadas con la sociedad, también con cuestiones relacionadas con cambios, incluyendo cambio climático. Entonces, ayudan a proporcionar pues, cuestiones, a abonar en bienestar social y también en bienestar de la naturaleza y el entorno donde vivimos, ¿no? Pues cuál es la relevancia que apoyan, como les comentaba, ¿no? A la conservación, restauración, manejo, uso sostenible de la biodiversidad, de la naturaleza en su conjunto, y también ayudan a hacerle frente a los desafíos que se pueden tener en un futuro relacionados, por ejemplo, con cambio climático, para bueno, estar mucho mejor preparados y empezar a tratar de solucionar las acciones que pueden tener incidencia negativa dentro de la organización, ¿no? Algunos ejemplos, pues bueno, tenemos enfoques pues de restauración de paisajes forestales, de restauración ecológica. Han escuchado a lo mejor también en la parte de adaptación basada en ecosistemas, que está muy enfocada en cuestiones también de cambio climático y en cómo los sistemas naturales y haciendo uso precisamente de la naturaleza y de la biodiversidad, se puede uno adaptar mucho mejor a cambio climático y demás, ¿no? Y también enfoques, por ejemplo, de áreas naturales protegidas o de áreas protegidas y demás. Entonces, si pasamos a la siguiente, vamos a ver un esquema donde se puede precisamente apreciar cómo está esta interconexión de las soluciones basadas en la naturaleza con temas específicos, ¿no? Por una parte, nos ayudan a precisamente reducir, pues, desastres naturales, a veces ligados a cambio climático, a veces no necesariamente que sean producto del cambio climático, pero pues ayuda, por ejemplo, a reducir los impactos que se pueden tener de huracanes, de deslaves, del incremento del nivel del mar, olas de calor y demás, ¿no? Entonces, también ayudan a la parte, digamos, de adaptación al cambio climático. Por otra parte, también nos ayudan a mitigar las acciones de cambio climático, esto de manera muy, muy enfocada, por ejemplo, en secuestro de carbono, ¿no? Y ahí entran también oportunidades para las organizaciones como los mercados de carbono o también los mercados voluntarios de carbono. Y también, pues digamos que en una visión un poquito más holística y de sostenibilidad, ayudan también a que, pues bueno, las personas, la salud, digamos, no solo de las personas, sino también del planeta, pues en mucha mejor condición para poder hacer frente y continuar con los negocios, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, eso nada más era para ponerles un esquema muy general de riesgos y algunas de las alternativas que existen para hacerle frente a esos riesgos. Y también me comentaban que querían que les platicara un poquito sobre qué es Biofin y cómo estamos trabajando nosotros en diferentes frentes, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, nosotros fuimos creados en 2012, somos una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un programa global que tiene presencia en diferentes países dentro pues de todo el mundo. Y lo que buscamos precisamente es cómo movilizar y cómo reorientar flujos financieros, actividades que incidan de manera positiva en biodiversidad, ¿no? Entonces, eh, lo que buscamos aquí pueden ver aquí algunas de las opciones, pero bueno, precisamente identificar y atender la brecha de financiamiento que existe para la biodiversidad actualmente. Como les comentaba, tenemos presencia pues ya más de 40 países en las oficinas país del PNUD, incluyendo México. Yo formo parte de la oficina país de México. Tenemos una estrecha relación con el sector público y con las prioridades que existen a nivel nacional en materia de biodiversidad. Entonces tenemos pues, relaciones muy estrechas con los ministerios de Hacienda, de Finanzas, de Medio Ambiente y las agencias también que se desprenden de estos ministerios, ¿no? Entonces, también tenemos pues, un número importante de alianzas, trabajamos pues, bueno, con alianzas del sector público, del sector privado, cooperación internacional, trabajamos muy de la mano con GIZ, por ejemplo, con WWF, WRI, algunos bancos de desarrollo internacionales como el KfW, BID, Banco Mundial. Entonces,
tenemos una articulación con diferentes socios para alcanzarlo. Y bueno, lo que también buscamos es apoyar en que se pueda reportar dentro de los países, pues cómo se está avanzando hacia cumplir las metas del convenio de diversidad biológica, ¿no? Que bueno, esto ya en el mes que entra va a ser la COP 16, donde precisamente se van a discutir pues nuevas prioridades y actualizar sobre cómo van algunos de los países en algunos de estos temas de las metas que existen, ¿no? Recientemente, en la COP pasada fue que se creó el Marco Cunming-Montreal de diversidad biológica, donde se establecen ya, pues digamos, ciertas metas específicas, y una de ellas, que es la meta 15, tiene que ver precisamente con el papel que tiene el sector privado en movilizar recursos para precisamente financiar biodiversidad, ¿no? Y habla también de pues el reporteo de información, la transparencia, muy ligado con lo que presentó Alan en torno a TNFD, ¿no? Que es una de estas herramientas para poder alcanzar esa meta 15. En la siguiente, por favor. En la siguiente van a ver un mapa que simplemente es los países, digamos, que cuentan con un plan de financiamiento para la biodiversidad. Digamos que en los puntos verdes pueden ver en donde hemos incidido desde Biofin para la creación de estos planes de financiamiento. En los colores naranja pueden ver algunos que no hemos sido nosotros, pero se ha tomado la metodología Biofin. Nosotros tenemos una metodología para alcanzar digamos que este diagnóstico que se hace del país, que ahorita les voy a presentar brevemente, pero aunque no hemos apoyado nosotros en todos los países, sí se ha seguido esa metodología a nivel internacional, ¿no? Y en la siguiente van a poder ver un poco cuál es digamos que la forma en la que actuamos para tratar de cerrar esta brecha, ¿no? Entonces, por un lado tenemos en un primer momento, digamos que una brecha de financiamiento que no se conoce, y un financiamiento a la biodiversidad que no está medido. Digamos que ese es como el punto de partida de cuando inicia Biofin actividades en algún país, ¿no? Entonces, digamos que aplicando la metodología nos ayuda a identificar a través de realineación pues de gastos, de evitar gastos futuros a lo mejor que pueden eficientarse, o de gastar mucho mejor el dinero, y también de pues aumentar, identificar la forma de aumentar recursos. Nos ayuda a precisamente reducir ya esta brecha de financiamiento, y también pues aumentar y a conocer también qué es lo que se está financiando para biodiversidad, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Yo aquí nada más les comentaba que tenemos una metodología integral precisamente para apoyar en ese proceso de cerrar esta brecha. Entonces nos ayuda precisamente a conocer cuál es el gasto en biodiversidad, cuáles son las necesidades que se tienen, y también en definir, con base en esas necesidades, pues cuáles son las soluciones que son más adecuadas a cada uno de los países. Dentro de Biofin tenemos, digamos que estamos aplicando soluciones de financiamiento para cerrar esas brechas, y cada país determina cuáles son las que son más óptimas acorde a sus propios contextos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Podrán ver el esquema de cómo está la metodología compuesta. Entonces, por un lado empezamos generalmente con un análisis institucional y de políticas que nos dice, ok, bueno, ¿cuáles son las políticas que existen en el lugar actualmente? ¿Cuáles son los actores más relevantes? ¿Cuáles son los mecanismos que existen y que influyan en este financiamiento a la biodiversidad? Después hacemos un análisis de gastos, se empieza a medir cuánto se está gastando en biodiversidad con base en fuentes públicas y demás. Hemos trabajado muy de la mano y apoyamos a la fecha al INEGI en estos temas. Y con base en eso se detona pues una evaluación de cuáles son las necesidades de financiamiento, ¿no? ¿Qué es necesario para poder alcanzar pues los objetivos que se tienen en el país para biodiversidad? Y eso detona en el plan de finanzas para la biodiversidad. ¿Cuáles son estas? Que ahorita les voy a presentar cuáles son las de México, pero digamos, cuáles son estas soluciones muy específicas que necesita el país para poder implementarlas. Y luego tenemos, digamos que ahorita una fase de Biofin, que es la parte de la ejecución de ese plan de financiamiento. Entonces, no solo nos quedamos en la parte de identificar cuáles son, sino acompañamos en cómo empezar a implementar estas soluciones para precisamente cerrar esta brecha, ¿no? La siguiente, por favor.
Y la siguiente, digamos que nosotros, pues bueno, en el caso de México empezamos en 2015 nuestras actividades y como lo marcó la metodología en un inicio, pues bueno, primero identificamos cuáles eran los actores más relevantes, tanto en la parte, digamos, federal como en la parte subnacional, para incidir y aumentar la gestión de la biodiversidad y hacer uso mucho más eficiente también de los recursos que se tienen, ¿no? También conocer cuáles eran el gasto en biodiversidad en México y también identificar pues cuáles son las potenciales fuentes que pueden apoyar a cubrir lo que no se está cubriendo, ¿no? Y ahí es donde el sector privado, el sector financiero, el sector empresarial tienen un papel muy importante, porque lo que más es más sencillo medir es obviamente la parte que se reporta en gasto público, pero no obstante, no todo recae en la parte pública y no toda la responsabilidad del gasto en biodiversidad está alineada con la parte pública, ¿no? El sector privado tiene un papel súper importante también en reorientar sus modelos de negocio, sus actividades y demás para actividades que puedan incidir de manera positiva en biodiversidad. Pasamos a la siguiente. Em, Aquí pueden ver del lado derecho, digamos que un histórico a 2022 de cómo ha sido el gasto en biodiversidad, el gasto público, y pueden ver que, pues bueno, a partir de más o menos el año 2014, 2015 empezó a disminuir este gasto, entonces es aún más relevante empezar a canalizar recursos, como les comentaba, de otras fuentes, incluyendo del sector privado, del sector empresarial, del sector financiero, para poder impulsar eh, bueno, y cerrar esta brecha, ¿no? Digo, como datos, pues aquí pueden ver que además tenemos entre el 10 y el 12% de especies mundiales dentro de nuestro territorio. Tenemos el tercer lugar a nivel mundial en diversidad de mamíferos. Entonces, y también más de 5.000 especies de flora y fauna tenemos uso tradicional aquí en México. Y bueno, México es uno de los países megadiversos, ¿no? Entonces, todavía más a nosotros como un país megadiverso nos atañe que todas nuestras actividades no incidan de manera negativa en biodiversidad, ¿no? En perjudicarla. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también tenemos algunas cifras importantes, ¿no? De que, pues bueno, en el caso de México, tenemos algunas causas importantes de la degradación de la biodiversidad. Y bueno, con base también en información del INEGI, sabemos que los costos totales por agotamiento de degradación ambiental en 2022 fueron equivalentes al 4,1% del PIB, entonces es una cifra bastante relevante. Como les comentaba, desde 2015 pues ha disminuido el gasto federal pues en materia de biodiversidad. Y también, pues bueno, en realidad el presupuesto que tiene la Semarnat en 2021 es equivalente al 44% de 2015 de lo que se tenía para cuestiones de biodiversidad, ¿no? Entonces eso nos habla precisamente de esta reducción importante que ha habido. La siguiente, por favor. Ahora, lo que nosotros buscamos como biofines, precisamente visibilizar qué es la biodiversidad, cuáles son los problemas que se atañen a ella y también cuáles son las oportunidades que existen relacionada a ella, ¿no? No todo es la parte, digamos, de riesgos y de impactos negativos, sino también cómo se pueden hacer las cosas bien y cómo se puede abonar y cómo eso también puede generar beneficios, ¿no? Creo que uno de los puntos más importantes que es relevante considerar es que el costo de la inacción va a ser mucho más caro que el costo de reorientar actividades de negocio y demás ahora que estamos a tiempo, a que cuando ya va a ser pues demasiado tarde ya no va a haber ni siquiera oportunidad de tener un negocio si no se adecuan digamos que las acciones para incidir de manera positiva, ¿no? También pues, buscamos que se puedan tomar decisiones informadas, entonces hacemos análisis de políticas con base en la mejor evidencia posible y demás para que realmente estemos abonando no solo a las prioridades nacionales, sino también a las metas internacionales que existen en materia de biodiversidad. Y un punto bien importante
que quiero comentar es que no solo trabajamos con el sector público federal, sino también con el sector público subnacional, ¿no? Entonces ahorita estamos trabajando ya me parece oficialmente con 13 estados de la República en ya sea replicar la metodología Biofin, este proceso, o en actividades más concretas como fortalecimiento, por ejemplo, de fondos y fideicomisos a nivel subnacional, ¿no? Entonces, sabemos que no solo es la parte, digamos, federal la que es relevante para estos temas, sino también la subnacional. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes el mapa muy general de Biofin, cuáles son, digamos, nuestras soluciones de financiamiento. Les comentaba, ¿no? Que se tiene este plan de soluciones y ahorita estamos en la parte de implementación, ¿no? Entonces trabajamos a nivel federal. Hemos dado acompañamiento, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la CONABIO, en la redefinición de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México, la Biomex. Entonces, en alinear a los principales actores, alcanzar o establecer hitos importantes dentro de la estrategia. Hemos dado apoyo en ese sentido. También, digamos que en la parte de finanzas, clima y naturaleza, pues hemos trabajado en la institucionalización, perdón, del gasto en biodiversidad dentro del INEGI, entonces que esta información se esté reportando de manera constante con base en nuestra metodología y eso ya está dentro de INEGI, entonces ayuda mucho también para tener una visión mucho más amplia. Como les comentaba, trabajamos a nivel subnacional con diferentes estados y nos ha ayudado mucho con ellos, por ejemplo, además de las actividades que les comentaba de replicar la metodología Biofin a nivel estatal y de fortalecer fondos y fideicomisos, también hacer talleres con los diferentes estados para que compartan cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Y también vincular diferentes actores, porque nos ha tocado que en la parte subnacional, pues digamos que muchas veces estos temas de fondos y fideicomisos los ven desde las secretarías de medio ambiente, pero el vínculo tiene que ser muy estrecho con las secretarías de finanzas, ¿no? O de desarrollo económico de los gobiernos subnacionales para que pues, efectivamente los fideicomisos y los fondos puedan trabajar de la mejor forma posible, ¿no? También tenemos una solución que tiene que ver con bioeconomía y ahí pues bueno, se está redefiniendo la estrategia que tiene Biofin de bioeconomía, pero se apoya precisamente en impulsar pequeños negocios que tienen pues la capacidad a través de ajustes en sus modelos de negocio y demás, incidir en actividades que les generen beneficios económicos y que también ayuden a conservar, restaurar y hacer uso sostenible de la biodiversidad. Y la solución que a mí me toca darle seguimiento, que es el enverdecimiento del sector financiero y empresarial, que ahí lo que buscamos es pues tratar de incorporar criterios de biodiversidad y de naturaleza dentro de las instituciones financieras, dentro de las empresas, para que empiecen a conocer pues cómo están ellas posicionadas en torno a la naturaleza, cuáles son sus impactos y dependencias, para posteriormente empezar a también pues medir y conocer cuáles son sus riesgos y aprovechar aquellas oportunidades que tengan, ¿no? Y también, como les comentaba, en algunos casos, a las delegaciones a la delegación de México que va a la COP, a estas negociaciones para el convenio de diversidad biológica, pues les demos acompañamiento también en cuestiones técnicas, de manera muy específica. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí les platicaré un poco de la solución de financiamiento de los sectores financiero y empresarial. La siguiente, por favor. Pueden ver en la siguiente las contrapartes con las que hemos trabajado y como les comentaba, ¿no? Esto tiene que ver pues, con dar asistencia técnica, con dar capacitaciones, con dar pues, acompañamiento para que se puedan integrar estos criterios de manera pues, muy particular dentro de estas organizaciones, ¿no? También hemos dado acompañamiento en cuestiones de hacer un análisis de cómo está la regulación ASG en México, no solo desde la parte de biodiversidad, sino la regulación ASG, para identificar áreas de oportunidad y cómo se pudiera estar trabajando en torno a ello, ¿no? Entonces pueden ver aquí algunos de nuestros
nuestros socios y contrapartes que tienen que ver con el sector privado y también sector público. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí algunos de los ejemplos de cuestiones que hemos trabajado. En el año 2021 hicimos un diagnóstico regulatorio que nos pidió la CNBV para conocer pues cómo estaban parados en temas de ESG y pues qué tipo de regulación se podría estar emitiendo en algunos de los casos. Entonces se hizo este diagnóstico. Particularmente lo enfocamos a emisoras y bancos pero bueno, la CNBV ha sido quien ha estado más adelante, y bueno, no sabemos obviamente cómo ha sido ya el detalle de lo que derivó de este diagnóstico, pero en un primer momento lo hicimos nosotros desde Biofin. Hemos también generado capacidades en torno precisamente a TNFD durante estos procesos que mencionaba Alan de iteración de diferentes versiones beta. Estuvimos haciendo algunas capacitaciones, aplicando pues las actualizaciones al marco, y lo hemos generado pues, bueno, para el sector privado, para el sector financiero, para el sector público, y también dimos algunas capacitaciones en el marco del Comité de Finanzas Sostenibles en torno a precisamente este marco. Bueno, hemos apoyado también en la organización de conferencias sobre biodiversidad, sobre soluciones basadas en la naturaleza. La más reciente fue en mayo de este año, donde pues, bueno, los organizadores fueron Banxico y la Secretaría de Hacienda, y bueno, nosotros junto con otras cooperaciones internacionales estuvimos apoyando en las temáticas, en obviamente las ponencias y demás para que quedara lo mejor posible la conferencia, junto con el asesoramiento obviamente de Banco de México y de la Secretaría de Hacienda. También recientemente publicamos un catálogo de métricas e indicadores de biodiversidad para el sector financiero y sector empresarial, donde lo que hicimos fue hacer pues un análisis de los principales marcos y estándares, pero sobre todo herramientas orientadas a divulgación de información, analizar cuáles eran las métricas y los indicadores que se estaban incluyendo, y hacer una suerte, le llamamos, de condensación, donde se agrupaban en diferentes temas y categorías, para conocer, por ejemplo, si se están utilizando métricas de GRI o de SASB, o algunas relacionadas, por ejemplo, con Science-Based Targets Network y demás. ¿Cuál es, digamos, el símil de esa métrica dentro de otras herramientas que ya existen, ¿no? Para tratar de tener un mapa un poquito más sencillo de todo este universo que existe, que es bastante grande de estas, pues de estas herramientas, ¿no? También estamos apoyando en estudios sobre capital natural y servicios ecosistémicos para entender, pues, cómo se pueden transmitir, digamos, y los impactos y dependencias, riesgos y oportunidades en el sistema financiero bajo un escenario donde haya pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, conocer también, pues, cuál es el peso de las diferentes actividades económicas dentro de México, obviamente el vínculo con el sector financiero, y pues bueno, con base en eso también conocer pues, cuáles son los principales riesgos y cuáles son los servicios ecosistémicos que pueden afectar más al sector financiero en caso de que haya un deterioro de ellos, ¿no? Y otro punto también importante que quiero comentarles es que estamos apoyando al TNFD, al secretario del TNFD, también en las traducciones de materiales que ellos han publicado ya con anterioridad. Entonces, por ejemplo, ya estamos en la fase final de revisión, pero ya está lista la traducción completa de toda la guía del enfoque LEAP. Son casi 300 páginas, entonces eso ya estará pronto publicándose a través del secretario del TNFD una vez que lo apruebe, pero ya está lista. Y también estamos trabajando en las traducciones de las guías sectoriales que existen dentro del TNFD pues para orientar a diferentes industrias y diferentes sectores en cómo utilizar este marco, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ya es lo último, cerraría con eso y también atento a cualquier duda o comentario. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación y muchas felicidades también por el gran trabajo hecho por Biofin.
Y vamos a seguir con los colegas de Banco de México. Así que, por favor, Edna y Luis, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar aquí platicando cómo abordamos el estudio del cambio climático y la biodiversidad dentro del Banco de México. Siguiente, por favor. Para comenzar, nosotros estamos obligados a dar este disclaimer, ¿no? Todas las opiniones expresadas en esta presentación son responsabilidad nuestra y no representan las opiniones del Banco de México o de su Junta de Gobierno. Siguiente. Siguiente, por favor. Vamos a dar un poco de contexto. Nosotros, dentro de la Gerencia de Análisis y Políticas de Riesgos Ambientales y Sociales, para poder estudiar el cambio climático, lo hacemos vía los escenarios, ¿no? Usamos la metodología de la NGFS, que podemos ver en el recuadro de la derecha, ¿no? Tenemos tres escenarios que provienen de la NGFS, pero están calibrados por nosotros. Debajo de 2 grados centígrados, el de políticas actuales, que para nosotros es nuestro business as usual. El escenario de transición tardía, que quiere decir que nos vamos a esperar hasta el 2030 y después de eso ya comenzamos con la mitigación, y un escenario que hemos construido dentro de la gerencia, que es el escenario asimétrico no en NGFS, ¿no? Que quiere decir que todos los países tienen emisiones netas cero, mientras que México continúa con políticas actuales, ¿no? Esto lo hacemos, siguiente por favor, vía una suite de modelos, ¿no? Estamos trabajando, hemos calibrado 3 modelos: el de riesgo de transición, que es el de GCAM, que lo trabajamos con la asesoría del PNNL en Maryland; un modelo de riesgo físico, que lo trabajamos con las personas de la UNAM; y un modelo macroeconómico, GEMES, que lo trabajamos con la Agencia Francesa de Desarrollo, ¿no? De GCAM, para usos de esta presentación, nosotros podemos obtener información de cambio de uso de suelo, demanda y extracción de agua, que son los que nos interesan mucho en este momento. De ClimRisk podemos tener información sobre temperatura, precipitación. Así, sí podemos observar que llueve menos, entonces podemos ver cómo vamos a necesitar, cuál es la demanda de agua que vamos a necesitar en cada uno de los escenarios de mitigación, ¿no? Estas variables nos dan un impacto sobre la naturaleza y la biodiversidad. De GEMES, bueno, pues podemos tener una descripción de la macroeconomía bajo distintos escenarios, y esto es relevante, ya que una vez que podemos tener esto, podemos empezar a comenzar con mediciones de riesgos tradicionales, como las pruebas de estrés. Siguiente, por favor. Bueno, estas son cómo nosotros estamos observando las emisiones. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda tenemos las emisiones globales. Como pueden ver, la línea roja es la de políticas actuales. Vemos que siempre está creciendo, porque ahí no tenemos ninguna mitigación, ninguna política de mitigación, mientras que los otros 3 escenarios, bueno, sí tienden a cero. El caso del escenario asimétrico, podemos observar que baja mucho más rápido, porque es aquel en donde las emisiones de todos los países van a 1.0. En el caso de México, bueno, nosotros no aportamos demasiado a todas las emisiones globales, y en este caso, bueno, no alcanzamos a mover esa gráfica. Sin embargo, cuando hacemos un zoom para las emisiones en México, pues todo cambia, ¿no? Nos abrió una gran ventana de oportunidad el escenario asimétrico, al ver que las emisiones crecían mucho más arriba que el current policies, cuando nosotros lo habíamos construido basándose justamente en la trayectoria, en las políticas que seguía este escenario, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a ver por qué sucedía esto, nos dimos cuenta, siguiente gráfica, por favor, que comparando el escenario asimétrico con el escenario de políticas actuales, teníamos mucho más emisiones en el sector de agricultura y cambio de uso de suelo, ¿no? Una vez que ya hicimos un close-up de los tipos de emisiones, nos dimos cuenta de que se veía un aumento
en el metano y en el nitrógeno. Entonces, bueno, seguimos adelante y comenzamos a ver que teníamos cambios muy drásticos dentro del uso de suelo. Ustedes pueden ver en el escenario asimétrico comparado con todos los otros escenarios, cómo cambia más en maíz, en pasto, el cambio en los bosques naturales, el cambio en los matorrales, ¿no? Entonces, bueno, lo que estaba pasando es que estábamos utilizando nuestro uso de suelo para poder alimentar hacia los demás países, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora el problema es, ¿tenemos los recursos suficientes para poder tener estas políticas de mitigación? Un recurso muy importante en este caso es el agua, y vemos que cada uno de los escenarios nos está demandando mucho más cantidad que agua, de hecho mucho más que el de políticas actuales, ¿no? Sobre todo aquel en donde no estamos haciendo nada, que es el escenario asimétrico, ¿no? Ese es el que más agua nos está demandando. Siguiente, por favor. GCAM nos puede dar información sobre algunas de las cuencas en México, y podemos ver que tenemos más demanda en la cuenca de Colorado, en la cuenca de Northwest Coast, en la cuenca del Golfo del Norte y en la cuenca del Río Grande, ¿no? Que son las cuencas que compartimos con Estados Unidos, y aquí es donde tenemos más demanda. Siguiente, por favor. Y bueno, coincide con lo que habíamos visto anteriormente en la parte de emisiones. Estamos teniendo un mayor consumo, nos está demandando un mayor consumo para la parte de agricultura y para la parte de productos animales. Siguiente, por favor. Y bueno, pues estamos viendo que esto crece más para el escenario asimétrico en maíz, en fibras, ¿no? Y en trigo. Siguiente, por favor. Aquí en la gráfica de la derecha podemos ver cómo están distribuidas las cuencas que nos da el modelo de JICA. Y lo vamos a comparar con el mapa de sequías registradas por la CONAGUA. Entonces, observamos que en la cuenca 2, que es la del Northwest Coast, en la cuenca 3, que es la del Golfo del Norte, y en la cuenca 16, que es la de Río Grande, y se encuentran ubicadas en los estados de Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Necesitamos mucho más agua, pero además estamos presentando las mayores sequías, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos dos fotografías, ¿no? Para el escenario de políticas actuales, ¿no? En donde la demanda de agua proyectada va a ser más alta en las regiones en donde vimos que había mucho más sequía de la lámina anterior. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es otra fotografía, pero ahora para el escenario asimétrico. Aquí, no se dejen engañar, ¿no? De la lámina anterior, la categoría más alta es la segunda categoría en estos mapas, ¿no? Entonces aquí tenemos una escala mucho más grande, y la demanda pues es mucho más brutal que en los mapas anteriores, ¿no? Y observamos cómo se necesita una mayor cantidad en los estados que están en la frontera. Bueno, ahora mi compañero Luis les va a platicar. Muchas gracias, Edna. Gracias al Consejo por la invitación también. Bueno, hasta ahora creo que todos nos han ayudado, todos mis colegas me han ayudado a poner el contexto completo de lo que voy a presentar, ¿no? ¿Por qué es importante una adecuada construcción de datos financieros para la evaluación de riesgos climáticos y de biodiversidad? ¿Qué tipo de soluciones existen? ¿Cómo se está implementando? Y bueno, mi compañera Edna ya me ayudó a enseñar parte de los resultados y cómo se conecta la parte de clima con la parte de biodiversidad, ¿no?
esta parte del cambio de uso de suelo, del uso de agua, tienen implicaciones muy importantes para, en términos de naturaleza, ¿no? De conservación de naturaleza. Si nos ponemos a hacer agricultura intensiva en todo el país, pues eso viene con un costo brutal, ¿no? Para la parte de biodiversidad. Del agua, pues si nos ponemos a cortar bosques y demás, no se diga, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Anca. Este es un mapa con datos de la Conavio, se llama el índice de capital natural. Y bueno, el objetivo de este índice es medir la calidad de los ecosistemas y de los servicios que estos proveen en distintas regiones del país, ¿no? Esto está a nivel municipal. Entonces, bueno, esta es una foto, en la izquierda tenemos 1985 y en la derecha tenemos 2021, que es el último dato que tenemos disponible. Eh, Hay regiones en las que pues ya era bastante crítica la situación, pero la degradación, sobre todo la costa del Golfo, ¿no? Alguna parte de la costa del Pacífico, Chiapas, partes de Sinaloa, Tamaulipas, la degradación ha sido bastante alta. Esto es un problema porque, bueno, ya lo mostró mi colega Edna. Necesitamos de los servicios ecosistémicos que da la naturaleza y la biodiversidad para solventar los requerimientos de los escenarios, ya sea de políticas actuales y de los escenarios de mitigación. Siguiente, por favor, Anca. Aquí tenemos cómo las actividades industriales que están fondeando los bancos y el sistema financiero en general en México dependen de los servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza, ¿no? Las dos primeras columnas de izquierda a derecha, entonces lo que dice commercial loans, bonds holdings y toda la parte industrial que está en medio es dinero. Todo el dinero que tiene la banca y otros intermediarios financieros fondeando actividades industriales. No es un monto pequeño. Me parece que al momento de, bueno, diciembre de 2021, el monto que son los créditos comerciales es cerca, si no es que más del 50% de toda la cartera del sistema financiero, ¿no? Entonces, importante decirlo, este es dinero a actividades que tienen dependencias altas o muy altas a los servicios ecosistémicos que tenemos del lado derecho. Entonces, bueno, no es una sorpresa, por ejemplo, que tenemos pues, la agricultura depende de prácticamente, de manera relevante, de todos los servicios ecosistémicos, desde polinización hasta regulación global del clima, ¿no? Em, Me gustaría llamarles la atención a la dependencia que tiene prácticamente toda la actividad industrial también de la disponibilidad de agua, ¿no? Tenemos agua tanto subterránea como agua eh, bueno, surface, ¿no? En las superficies, particularmente en la manufactura, por ejemplo, ¿no? La construcción, todos estos son sectores que tienen dependencias altas o muy altas a los servicios ecosistémicos y no es una cantidad de dinero trivial. La siguiente, por favor. Ahora tenemos el otro lado de la moneda. Cómo estas actividades industriales están impactando los servicios ecosistémicos. Si vemos el monto de los créditos comerciales, por ejemplo, es todavía mayor. Esto, si no mal recuerdo, sí es arriba del 60-70% de la cartera total. Entonces es todavía más dinero afectando los servicios ecosistémicos de los que pues dependen estas actividades industriales. De nuevo, si vemos la manufactura, bueno, los tres tipos de manufactura que hay, de acuerdo a la clasificación industrial que se usa en México por el INEGI, pues tienen impactos bastante altos, ¿no? ¿Qué servicios ecosistémicos se ven? Bueno, ¿qué tipo de impactos tiene la actividad industrial en los servicios ecosistémicos? La producción de desechos sólidos, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero, uso de agua, contaminación de suelos, contaminación de agua. Entonces, pues esto presenta un dilema bastante fuerte, ¿no? Dependemos fuertemente de los servicios ecosistémicos, pero los impactos que se están teniendo son bastante fuertes. No todo es malo. Mauricio ya nos habló de las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo. Entonces, bueno, podemos movernos un poco hacia eso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno,
aquí tenemos cómo se ve esta distribución de dinero también, pero clasificando los municipios del país de los que tienen menos capital natural a los que tienen más, dividido en cuartiles, ¿no? Entonces el primer cuartil es el que tiene menos capital natural y el cuarto es el que tiene más. En medio ya no tenemos actividades industriales, tenemos estados. Entonces, bueno, no es una sorpresa, por ejemplo, que la Ciudad de México es la que está más degradada y de la que también hay muchísimo más dinero. Esto es importante y lo mencionaremos en un momento por la parte del disclosure de información financiera, ¿no? Eh, Digo, no es una sorpresa ver varios estados por acá, ¿no? En los que la actividad industrial es muy grande. Nuevo León, el Estado de México, por ahí tenemos Jalisco, para arriba tenemos Sinaloa, Chihuahua, ¿no? Nuevo León es un caso interesante, por ejemplo, ¿no? Tiene municipios con todos los niveles de capital natural, tanto altos como bajos. Siguiente, por favor. Este es el detalle de los municipios que tienen más capital natural, ¿no? Es curioso, pero bueno, la gran mayoría de ellos son estados que están en el norte del país, ¿no? Nuevo León, Sonora, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Baja California Sur. Este, Quintana Roo es ahí bastante claro, algo que podemos imaginarnos todos, ¿no? Tiene mucho crédito, específicamente en actividades industriales relacionadas con hotelería, ¿no? Y servicios como de vacaciones, de ocio. La construcción es un relevante también en prácticamente todo el país y que vimos que tiene impactos bastante significativos en servicios ecosistémicos. La agricultura de igual forma, ¿no? En términos de ganadería también. Coahuila, Sonora, pues sabemos que tenemos esta parte, por ejemplo, ganadera, muy importante, que tiene impactos muy grandes. Uso de agua intensivo, emisiones de gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto es posible gracias a que ya tenemos ciertas cosas que presentan las instituciones financieras para hacer este mapeo, ¿no? Todo lo anterior estuvo basado en la base de datos ENCORE, se llama, que lo que hace es mapear, bueno, actividades industriales con los impactos y las dependencias que tienen. Otro tipo de cosas que se pueden hacer es esto es un caso de estudio de una colega que estuvo haciendo una instancia de verano, de investigación de verano con nosotros, enfocada específicamente en la minería. Del lado izquierdo tenemos el estado de Sonora, em, en el que hay las mayores reservas de litio, ¿no? en el país. La minería, si nos regresamos a las gráficas anteriores, es una actividad que tiene mucho impacto en servicios ecosistémicos y que depende también bastante, ¿no? El uso de agua, por ejemplo. Entonces, toda la parte amarilla es un yacimiento muy grande de litio que se está proyectando, se está queriendo explotar. Y si lo vemos, está localizado en municipios en los que todavía hay una gran riqueza natural, ¿no? Eh, Uno piensa en Sonora y dice, bueno, desierto, ¿no? Pero no, estas son zonas boscosas, son zonas cercanas a la sierra, hay grandes cuerpos de agua, entonces es importante hacer una explotación de todos estos minerales este, de manera sustentable, lo más limpio posible, ¿no? Eh, Del lado derecho tenemos toda la parte azul, es el mapa hidrográfico del río Sonora, que sabemos fue afectado severamente por desechos mineros en esta mina de Buenavista del Cobre. ¿Por qué es relevante mostrar esto? Si vemos, Sonora ya lo vimos, es un estado con mucho capital natural, es un estado que recibe cantidades significativas de fondeo para la actividad industrial. Em, entonces, problemas como los de esta fuga de desechos minerales afectan toda la cadena productiva del estado. Esta agua, que fue contaminada severamente, irá siendo arrastrada a distintas partes del estado en los que hay distintas actividades industriales, desde primarias hasta terciarias, y va a desembocar al mar, afectando pues prácticamente toda la actividad que haya de por medio, ¿no? De nuevo, es muy importante que las instituciones financieras
pues se involucren con las recomendaciones del TCFD, en particular del TNFD que nos ocupan hoy, para mapear de manera más efectiva todas estas cosas. Siguiente, por favor. Este es un mapa algo controversial, pero bueno, es el tipo de cosas que se nos permite hacer con la información que ya tenemos, ¿no? Pero que puede ser mejorada. Este mapa, toda la parte roja, son municipios que reciben créditos en industrias que tienen impactos altos o muy altos en servicios ecosistémicos, ¿no? Son actividades que contaminan mucho, agua, suelo, emisiones de gases de efecto invernadero. Y todos los polígonos que ven en verde son zonas, áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, resulta pues difícil de ver que hay zonas que son áreas naturales protegidas en las que se están fondeando actividades que tienen impactos negativos muy fuertes en la naturaleza y en los servicios ecosistémicos, ¿no? Em, entonces, esto ya nos permite, los datos como los tenemos ahora ya nos permiten hacer este tipo de mapeos, identificar este tipo de situaciones, pero es perfectible. ¿Por qué? Si nos vamos a la siguiente lámina, eh, tenemos esta gráfica, creo que es un poco pequeña, pero bueno, retomando el caso de actividad minera que les mostraba, sacamos estos datos, que es la cartera de crédito otorgado a la actividad minera por Estado de la República. Y resulta que pues el Estado con el mayor fondeo a la actividad minera en México es la Ciudad de México, porque ya sabemos que hay muchísima extracción de todo tipo de minerales y de petróleo y demás en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, a pesar de que la información actual nos permite hacer cosas como las del mapa anterior, de todos modos hay sesgos muy importantes porque pues no se está haciendo de una manera óptima el reporteo de toda la información de las instituciones, ¿no? Eh, con esto cierro, digamos, el círculo de por qué es importante toda esta parte del TNFD, qué estamos haciendo en el Banco de México y cómo se conecta con todo lo demás. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Edna y Luis, por su presentación muy interesante. Y hay un par de preguntas que algunas vi que Alan ya las contestó, pero aún así me gustaría leerlas en voz alta para el beneficio de toda la audiencia. Y voy a cambiar a inglés, so I will switch to English. There are a couple of questions that Alan already responded in the chat, but I'd like to read them out loud, like just for everyone to hear the answers, if that's okay. So the first question is the TNFD recommendations need to be included in the sustainability report in the near future if the IFRS is adopted, or as an individual report, what is the best practice? Do you want me to read Please, the answer? Okay. please. So first of all, our recommendations are voluntary. So we are a voluntary framework, and we have a page of illustrative examples of reporting. So for those who don't know how to report, or if it's going to be an individual report or something together with TCFD, for example, have this page of example of companies and financial institutions that already disclose to TNFD. This is just to help to get a sense of what should be, what will be these reports. But there are various types of examples, and they are not necessarily considered fully in line with our recommendations. So there was not an assurance process or anything like that. It's just examples to help to understand how this should be. So just to recap, is a voluntary report. We don't know in the future how it will be with IFRS. They are starting the research phase. We are contributing and working with them. And
examples you can see in the page. I posted the link so you can have the access. Thank you, Alan. And the next question is, which sectors have more inclination to align with TNFD? So this I answered that we don't have like which sector is more aligned. We have priority sectors that have more impacts, dependencies, risk and opportunities related to nature. And from these priorities, we already published sector guidance to help to see how they are aligned with the recommendations. 9 sectors already have fully finished report guidance, and we have 5 draft that guidance that are in a stage of feedback. So you can read the guidance and send us what you think about them. Also, I posted the link for those who want to see which sectors they are. Thank you very much, Alan. Y la siguiente pregunta, Mauricio, si quieres como retomar un poco la respuesta, si podrías dar ejemplos puntuales, mejores prácticas de proyectos financiados. Sí, claro. Dentro, digamos, ay, creo que no me ven, ¿verdad? Ya. Creo que, digo, por ejemplo, en la parte del Fondo de Aceleración de Bioeconomía, que fue un fondo que tuvimos en la estrategia pasada de bioeconomía, por ejemplo, ahí financiábamos ciertas actividades de aceleración e incubación de ciertos proyectos, ¿no? Históricamente nosotros no hemos trabajado tanto, digamos, a nivel apoyo puntual a ciertos emprendimientos. Generalmente lo hacemos a través de asistencia técnica, y cuestiones de ese tipo, digamos, en ese tipo de apoyo a través de consultorías y demás, pero en esa fase sí lo hicimos. Y por ejemplo, apoyamos a productores de cacao en el Soconusco, a una familia de productores que está constituida legalmente como una asociación, a que implementaran prácticas de agroforestería para la producción de su cacao. Eso quiere decir que les ayudamos en que crearan un fondo de acopio, que tuvieran una estrategia comercial, y también fondos para tener una bodega de almacenamiento del cacao, pero que lo estuvieran implementando con estas prácticas, ¿no? Entonces, la visión agroforestal pues es una visión más holística que permite que dentro de un sistema donde haya pues prácticas agrícolas y también de ganadería, se complementen unas con otras, y permitan que digamos que la unidad donde se está dando esta actividad pues sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y no se degrade ambientalmente, ¿no? Entonces, ese creo que fue uno de los puntos clave importantes que hemos tenido, y apoyamos en ese sentido a mejorar el ingreso de alrededor de 100 productores que trabajaban ahí, ¿no? Entonces, es algo como muy puntual en campo. Por otra parte, por ejemplo, hemos apoyado a Jalisco, apoyamos ya en un nivel más macro, pero apoyamos a Jalisco en que precisamente implementara la metodología Biofin y tuviera todo el proceso de Biofin, pero a nivel estatal, no en lo federal como lo hemos hecho generalmente, sino que fuera esta metodología de aplicación mucho más local, ¿no? Entonces, Jalisco está disponible en nuestra página y en las páginas de web de Jalisco, precisamente cómo se diseñó esta metodología para identificar cuáles son sus necesidades de financiamiento, ¿no? Entonces, digamos, esos como algunos ejemplos, pues a lo mejor un poquito más concretos, ¿no? Muchas gracias, Mauricio, por compartirnos estos ejemplos. Y las siguientes preguntas son para Edna y Luis. Las primeras para Edna, ¿cuándo es que los resultados de estos modelos serán de uso público? Y si pueden compartir nuevamente las fuentes de donde se obtuvieron los escenarios climáticos. Se espera que se genere un reporte en el segundo semestre del próximo año. Y las fuentes, bueno, nosotros nos basamos en la metodología de la NGFES. Entonces ahí ellos tienen su sección de la metodología para la construcción de los escenarios. No solo el escenario que es el asimétrico, no en YPS, fue el que nosotros creamos, pero no hemos publicado su metodología ni nada.
Gracias, Edna. Y otra pregunta para ti o para Luis, si podrían decirnos si este tipo de análisis existen para otros países de la región, si tienen como ese conocimiento. Bueno, el análisis de escenarios climáticos, me parece que sí, México está haciendo un trabajo bastante diligente para avanzar la agenda en la región en general. No sé, probablemente Mauricio tenga un poco más de conocimiento, pero algo tan avanzado como lo tenemos nosotros, probablemente no. Se tiene en otros países, me parece que el Banco de Canadá tiene algunas cosas, en el Banco de Inglaterra y demás. Del lado de biodiversidad, también en la región me parece que México estamos siendo como bastante pioneros en hacer este análisis. Sé que se tiene también para otros lados. En Malasia, el Banco Central de Holanda hizo algo similar, el Banco de Francia fueron como los pioneros en este tipo de análisis. Pero en la región, en Latinoamérica, me parece que Brasil también tiene algo. Brasil lo hizo de la mano del Banco Mundial. Nosotros lo estamos haciendo, pues sí, sí, Mauricio está sintiendo. Pero bueno, de ahí en fuera no estoy seguro. Hemos tenido charlas con colegas del Banco de Costa Rica, por ejemplo, también están ya avanzando en la parte de biodiversidad y es relevante bueno, en Latinoamérica tiene varios de los países megadiversos, ¿no? Y mega ricos en términos de capital natural. Entonces, ojalá que haya más esfuerzos. Y muchas gracias, Luis. Y una última pregunta, porque ya se está acabando el tiempo. De hecho, es una muy buena pregunta, justo que tiene mucho que ver con lo que comentabas, ¿no? Sobre la calidad de la información, Luis. Pero en el caso de minería, la cartera de crédito para la Ciudad de México es porque las oficinas corporativas de estas mineras están ubicadas y reportando ingresos e impuestos también en la Ciudad de México. Es correcto. Sí, sí, es una muy buena observación. Pero bueno, agregaría que si uno ve el catálogo que presenta la CNBV para cómo se tienen que construir estos formularios, hay dos claves de localidad distintas que se tienen que reportar, ¿no? Una donde está, pues, las oficinas corporativas de las empresas que están sacando los créditos y otra donde se están usando los créditos. ¿Cuál es la cosa? Que si uno hace ahí un conteo muy rápido, más del 95% de los registros que se tienen son la misma localidad. Y eso pues claramente no es cierto, ¿no? Ya lo vimos con el ejemplo de la minería. Entonces, pues no se está haciendo de manera diligente ni de manera óptima esta presentación de su información. Muchas gracias, Luis. Y con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Y a nombre del Consorcio TCF de México y el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, quiero agradecerles por haber participado en la capacitación de hoy. Nuevamente quiero agradecer a GIZ México por el apoyo que otorgan para organizar esta serie de capacitaciones y, por supuesto, a los y las expertas que impartieron la capacitación de hoy. Y les recordamos que las grabaciones de estas sesiones y de esta sesión y de las anteriores están disponibles en nuestras redes sociales, particularmente en nuestro canal de YouTube. Y además les enviaremos los materiales de esta sesión a sus correos electrónicos y con esto les deseamos un muy buen día a todas y a todos. Gracias.